Durante años, mi vida fue una tranquila sucesión de días predecibles. Claudia y yo éramos la pareja que todos admiraban. Llevábamos 5 años de casados, y aunque no todo era perfecto, siempre creí que nuestro amor era fuerte, inquebrantable. Los días transcurrían entre la rutina del trabajo y las pequeñas alegrías cotidianas que compartíamos. Claudia tenía una sonrisa que podía iluminar cualquier día gris, y sus abrazos siempre me hacían sentir en casa, sin importar cuán agotador fuera el día. Pero a veces, lo que parece inquebrantable puede romperse en un instante. Nunca imaginé que mi mundo, construido con tanto esfuerzo y amor, se desmoronaría tan rápidamente. Era otoño, mi estación favorita. Me encantaba caminar por las calles cubiertas de hojas doradas, el aire fresco en mis pulmones, la promesa de un nuevo comienzo. Había regresado de un viaje de negocios que, como tantos otros, me había mantenido lejos de casa durante varios días. Aquel día, sin embargo, había una inquietud en el ambiente, un presagio de que algo no estaba bien. Al entrar a la casa, me recibió el silencio, roto solo por el suave tic-tac del reloj de la sala. Sobre mi escritorio, un sobre blanco destacaba entre los documentos apilados. No tenía remitente, pero llevaba mi nombre en el frente, escrito con una caligrafía que no reconocí. Al abrirlo, mis manos comenzaron a temblar. Las palabras que contenía eran pocas, pero cada una de ellas era un dardo envenenado dirigido a mi corazón. Tu esposa te engaña. No es quien crees que es. Mi mente se negó a procesar lo que estaba leyendo. No podía ser cierto. Claudia, la mujer que había prometido amarme y respetarme, ¿cómo podría traicionarme así? Intenté calmarme, convencido de que se trataba de una broma de mal gusto, de un error. Pero la semilla de la duda ya había sido plantada, y desde ese momento, nada volvió a ser igual. Los días siguientes fueron una tortura. La carta permanecía en mi bolsillo, doblada y arrugada, como un recordatorio constante de lo que no quería aceptar. Cada vez que Claudia me hablaba, cada vez que sonreía o se acercaba a mí, sentía un nudo en el estómago. Su cercanía, que antes me traía consuelo, ahora solo me producía desconfianza. Intenté actuar con normalidad, pero cada palabra, cada gesto, parecía teñido de falsedad. Comencé a observarla más de cerca. ¿Siempre había pasado tanto tiempo con su teléfono? ¿Por qué estaba tan pendiente de las redes sociales? Cada vez que salía de la habitación para contestar una llamada, mi corazón se aceleraba. ¿Era mi imaginación, o había una nota de culpa en su voz? Intentaba convencerme de que todo era un malentendido, pero no podía sacarme la carta de la cabeza. Una noche, después de que Claudia se hubiera ido a dormir, me quedé sentado en la sala, con la carta en mis manos. Me la sabía de memoria, pero seguía leyéndola, buscando alguna pista que indicara que no era real. Pero el papel era real, las palabras eran reales, y el miedo que sentía en el pecho también lo era. Me di cuenta de que no podía seguir viviendo con esa duda. Necesitaba saber la verdad, aunque me aterrorizara lo que pudiera descubrir. Contratar a un investigador privado fue una de las decisiones más difíciles que he tomado en mi vida. Sentía que estaba traicionando la confianza de Claudia, espiándola a sus espaldas. Pero la duda me consumía, y sabía que no podía seguir viviendo así. El investigador era un hombre de pocas palabras, con una mirada fría y calculadora que me hizo sentir aún más incómodo. Acordamos que se mantendría lo más discreto posible, que no levantaría sospechas. Los días que siguieron fueron una tortura. Cada vez que recibía un mensaje o una llamada, mi corazón se aceleraba, esperando noticias del investigador. Pasó una semana, luego otra, y no hubo ninguna señal de que Claudia estuviera haciendo algo indebido. Empecé a sentirme aliviado, a pensar que tal vez la carta había sido solo una broma cruel. Pero justo cuando comenzaba a relajarme, recibí la llamada que temía. Nos encontramos en un café alejado de la ciudad. El investigador llegó puntual, con una carpeta bajo el brazo. No dijo mucho al principio,
solo me entregó la carpeta y me pidió que la abriera. Al ver las fotos, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Eran imágenes de Claudia con otro hombre, en situaciones que no dejaban lugar a dudas. Javier, así se llamaba, era alguien de su pasado, alguien con quien aparentemente nunca había perdido el contacto. Mi mente se negó a procesar lo que veía. Sentía que mi vida entera era una mentira. Durante los días siguientes, me debatí entre la incredulidad y la furia. No podía entender cómo Claudia había podido hacerme esto. ¿Cuánto tiempo llevaba mintiéndome? ¿Desde cuándo nuestras vidas estaban construidas sobre una base de engaños? Cada vez que pensaba en las fotos, sentía que mi mundo se desmoronaba un poco más. No podía soportar la idea de que la mujer a la que había amado durante años estuviera jugando un papel tan cruel. Decidí enfrentarla, pero no sabía cómo hacerlo. ¿Debía mostrarle las pruebas de inmediato? ¿Debería esperar a que confesara? Cada vez que la veía, mi rabia crecía, pero también lo hacía mi confusión. Claudia seguía actuando como si todo estuviera bien, como si nada hubiera cambiado. Y eso era lo que más me dolía, que pudiera mirarme a los ojos y mentirme con tanta facilidad. Finalmente, una noche, mientras cenábamos, no pude contenerme más. Le pregunté directamente si había algo que quisiera decirme, algo que me estaba ocultando. Claudia me miró con una expresión de confusión que casi me convenció de que estaba equivocado. Pero entonces, su mirada cambió, y vi un destello de algo que nunca había visto antes: miedo. Esa noche fue un punto de inflexión. Le mostré las fotos que el investigador había recopilado, cada una de ellas una prueba irrefutable de su traición. Claudia se quedó en silencio al principio, mirándome con los ojos muy abiertos. Luego, empezó a balbucear excusas, a intentar justificar lo que había hecho. Decía que había sido un error, que no significaba nada, que yo era el único que realmente importaba en su vida. Pero sus palabras no tenían ningún efecto en mí. Sentía que cada palabra que salía de su boca era una mentira más, una puñalada más en mi ya herido corazón. Intentó acercarse a mí, tocarme, pero la aparté con frialdad. ¿Cuánto tiempo?, le pregunté con voz temblorosa. ¿Cuánto tiempo llevas mintiéndome? Su silencio fue la respuesta que temía. No hubo necesidad de palabras. La verdad estaba allí, entre nosotros, como una barrera insuperable. Después de eso, Claudia intentó por todos los medios hacerme cambiar de opinión. Lloró, suplicó, me prometió que todo cambiaría si le daba otra oportunidad. Pero ya no podía verla de la misma manera. Todo lo que habíamos compartido, todas nuestras promesas, se habían convertido en polvo. Sabía que no había vuelta atrás. Después de esa devastadora confrontación, supe que no podía dejar que Claudia se saliera con la suya tan fácilmente. Mi rabia se transformó en una determinación fría y calculadora. Necesitaba tomar el control de la situación, asegurarme de que ella sintiera todo el dolor que me había causado. Así que, paso a paso, comencé a ejecutar un plan que había estado formando en mi mente. Lo primero que hice fue cambiar todas las cerraduras de la casa. Quería que Claudia entendiera que ya no era bienvenida, que su traición había roto algo que no podía repararse. Luego, cancelé todas sus tarjetas de crédito, cerré nuestras cuentas conjuntas y me aseguré de que no tuviera acceso a ningún recurso financiero. Claudia había dependido de mí para todo, y ahora, quería que sintiera lo que era perderlo todo de un solo golpe. Mientras tanto, seguía fingiendo ante el mundo exterior que todo estaba bien. No quería que nadie supiera lo que estaba sucediendo, no hasta que estuviera listo para revelarlo en mis propios términos. Claudia intentaba comunicarse conmigo, dejaba mensajes desesperados en mi buzón de voz, pero yo no respondía. No estaba interesado en escuchar más de sus mentiras. Con el tiempo, la situación en casa se volvió insostenible. Claudia, al darse cuenta de que no tenía forma de revertir lo que había hecho, comenzó a mostrar su verdadero rostro. Las súplicas se convirtieron en reproches, los intentos de reconciliación en ataques verbales.
Me acusó de ser cruel, de no darle una segunda oportunidad, pero yo ya estaba más allá de cualquier culpa. Sabía que no había marcha atrás, que nuestra relación estaba condenada. Finalmente, llegó el momento en que la separación física se volvió inevitable. Claudia empacó sus cosas, y aunque intentó llevarse más de lo que le correspondía, me aseguré de que solo se llevara lo estrictamente necesario. El día que se fue, me quedé solo en la casa, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Alivio, porque por fin estaba libre de su presencia; tristeza, porque a pesar de todo, había perdido a la persona en la que alguna vez confié ciegamente. A partir de ese momento, todos nuestros contactos fueron a través de abogados. La distancia física se convirtió en una barrera emocional, y me encontré luchando con sentimientos contradictorios. Por un lado, la ira y el resentimiento seguían presentes, pero por otro, había una tristeza profunda por lo que habíamos perdido. Me di cuenta de que necesitaba tiempo para procesar todo lo que había sucedido, para encontrar una manera de seguir adelante. Con Claudia fuera de mi vida, la casa se sentía vacía, casi irreconocible. Cada rincón, cada objeto, estaba impregnado de recuerdos que ahora se habían convertido en un peso insoportable. Me encontraba revisando fotos antiguas, cartas que nos habíamos escrito, pequeños recuerdos de viajes que habíamos hecho juntos. Lo que antes me había traído alegría, ahora solo me causaba dolor. Me sumergí en el trabajo, intentando llenar el vacío que sentía, pero los recuerdos seguían persiguiéndome. Recordaba nuestros primeros años juntos, cuando todo parecía perfecto. Las risas compartidas, las promesas de amor eterno, los planes que habíamos hecho para el futuro. ¿Cómo había llegado todo a este punto? ¿Había señales que había ignorado, advertencias que no había querido ver? El dolor de esos recuerdos me hizo cuestionarme a mí mismo. ¿Había fallado como esposo? ¿Había algo que pudiera haber hecho para evitar que Claudia se desviara? Pero por más que me lo preguntara, sabía que la culpa no era mía. Claudia había tomado sus propias decisiones, había elegido traicionar mi confianza, y esa era una carga que ella tendría que llevar, no yo. Una mañana, mientras intentaba concentrarme en el trabajo, recibí una llamada inesperada del investigador. Me dijo que había encontrado algo más, algo que podría ayudarme a entender lo que había sucedido. Nos encontramos nuevamente en el café, y cuando me mostró lo que había descubierto, sentí que el poco control que creía tener se desmoronaba. Javier, el hombre con el que Claudia me había engañado, no era simplemente un antiguo amor. Había estado manipulando a Claudia desde el principio, aprovechándose de sus inseguridades y su necesidad de sentirse deseada. Según el investigador, Javier había estado en contacto con Claudia durante años, incluso antes de que nos casáramos, y había jugado con sus emociones hasta llevarla a traicionarme. Saber esto no me hizo sentir mejor. De hecho, solo aumentó mi desprecio hacia ambos. Claudia había sido débil, había caído en una trampa, pero eso no la excusaba. Había tenido opciones, y había elegido la peor de todas. Sin embargo, esta nueva información me dio la fuerza que necesitaba para seguir adelante con el divorcio sin dudarlo. No había nada que salvar, nada que mereciera ser rescatado. El día del juicio fue uno de los más difíciles de mi vida. Ver a Claudia sentada al otro lado de la sala, tan diferente a la mujer que alguna vez había amado, fue un golpe que no estaba preparado para enfrentar. Ella intentó mostrarse arrepentida, intentó apelar a mi humanidad, pero yo ya no podía verla como antes. En mi mente, ella era una extraña, alguien que había destruido todo lo que habíamos construido juntos por una ilusión. El juicio fue rápido. Las pruebas que tenía eran irrefutables, y Claudia no tuvo más remedio que aceptar los términos del divorcio. Sin embargo, no dejó de intentar obtener más de lo que le correspondía, de reclamar cosas que no merecía. Pero el juez fue justo, y aunque Claudia intentó argumentar que había hecho lo que hizo por amor, no logró conmover a nadie. Salí de la sala sintiendo una satisfacción amarga. Claudia estaba recibiendo el castigo que merecía, pero eso no aliviaba el dolor que sentía.
Sabía que había ganado, pero la victoria no se sentía como tal. Lo único que quería era dejar todo atrás, olvidar lo que había sucedido y seguir adelante. Pero sabía que no sería tan fácil. Después del juicio, comencé a enfrentar la realidad de lo que significaba estar solo nuevamente. La casa, que antes había sido un hogar cálido y lleno de vida, ahora era un lugar frío y vacío. Todo me recordaba a Claudia, a lo que habíamos perdido. Pero también sabía que no podía quedarme atrapado en el pasado, que necesitaba encontrar una manera de seguir adelante. Decidí que era hora de hacer algunos cambios. Vendí la casa, la que alguna vez había sido nuestro hogar, y me mudé a un pequeño apartamento en la ciudad. Necesitaba un nuevo comienzo, un lugar que no estuviera lleno de recuerdos dolorosos. Al principio, fue difícil adaptarme a la nueva vida. La soledad era un enemigo constante, y las noches parecían interminables. Pero poco a poco, empecé a encontrar mi camino. Me di cuenta de que la única forma de sanar era dejar ir el pasado, aceptar lo que había sucedido y aprender de ello. No iba a permitir que la traición de Claudia definiera mi vida. Había sobrevivido a lo peor, y ahora era el momento de empezar de nuevo, de encontrar una nueva forma de ser feliz. El proceso de sanación fue lento, pero constante. Comencé a centrarme en mí mismo, en mis propias necesidades y deseos. Me dediqué más tiempo a las cosas que realmente disfrutaba, como leer, hacer ejercicio y explorar nuevos hobbies. Descubrí que había muchas cosas que había descuidado durante mi matrimonio, y ahora tenía la oportunidad de redescubrir quién era realmente. También empecé a asistir a terapia, algo que nunca había considerado antes. Hablar con alguien sobre lo que había pasado, sobre mis sentimientos de traición y dolor, me ayudó a procesar todo de una manera que no podía haber hecho solo. Poco a poco, comencé a liberar la rabia, el resentimiento y la tristeza que había acumulado durante tanto tiempo. Perdonarme a mí mismo fue uno de los pasos más difíciles. Había pasado tanto tiempo culpándome, preguntándome qué había hecho mal, que me había olvidado de que yo también era una víctima en esta situación. Claudia había hecho sus propias elecciones, y yo no podía controlar eso. Aprendí a aceptar mis propios errores, a perdonarme por confiar en alguien que no lo merecía, y a seguir adelante sin llevar esa carga conmigo. Finalmente, después de meses de lucha interna, llegué a un punto en el que pude mirar hacia el futuro con esperanza. Sabía que todavía quedaban cicatrices, pero también sabía que esas cicatrices eran un recordatorio de mi fortaleza, de mi capacidad para sobrevivir incluso las peores traiciones. Claudia se había convertido en un capítulo cerrado de mi vida, y ahora era el momento de escribir uno nuevo. Empecé a salir de nuevo, a conocer a nuevas personas, y aunque al principio era cauteloso, descubrí que todavía era capaz de abrirme a los demás. Aprendí a confiar nuevamente, aunque esta vez con más cuidado. Sabía que el camino hacia la recuperación no era lineal, que habría altibajos, pero también sabía que estaba en el camino correcto. El dolor de la traición de Claudia nunca desaparecerá por completo, pero ya no es una sombra constante en mi vida. He aprendido a vivir con ello, a aceptarlo como parte de mi historia, pero no como el final. Ahora, estoy listo para enfrentar el futuro con una nueva perspectiva, sabiendo que soy más fuerte de lo que alguna vez pensé. La vida sigue, y siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo.